no va a estar. Hoy, en este programa vamos a tener una primera parte en la cual nos vamos a dedicar a analizar el proyecto de reforma constitucional planteado por Cabildo Abierto y que se llama Contra la usura y por una deuda justa. Veremos para qué nos da el tiempo y vamos a hacer un análisis de este proyecto de reforma constitucional, incluso recurriendo a leer gran parte del texto, si no digo la totalidad. La intención es leer la totalidad para que no quede nada afuera. Desde ya les anunciamos que realmente hay una cierta sinvergüenzada, pero la vamos a explicar. No es que califiquemos y pongamos este adjetivo y no tengamos elementos, digamos, para demostrar esto que estamos afirmando. Es decir, que en este proyecto de reforma constitucional, en los hechos, es mentiroso. Es decir, es un proyecto de ley, de reforma constitucional, que él está mintiendo a la ciudadanía. Es decir, quien la vota pensando determinadas cosas que son las que se cuelan en los grandes medios de comunicación, en los grandes medios de manipulación de la opinión pública, no es lo que en verdad allí está establecido. Y lo que allí está establecido, de acuerdo a los antecedentes que en el país hay, inclusive sobre el interés que hoy está vigente, es decir, el interés que hoy está vigente se estableció en el gobierno del Frente Amplio en el año 2012 y ese interés fue fijado en 147% de interés anual. Eso es lo que está vigente hoy, votado en el año 2012, que por supuesto tiene desconforme, tiene caliente a un pueblo. Y eso fue votado, que es lo interesante a que usted memorice en esto que vamos a conversar hoy, eso fue votado por unanimidad. Es decir, que en el año 2012, gobierno Frente Amplio y oposición, todos ellos juntos, el 100% de los integrantes de ambas cámaras votó este interés de usura hoy legalizado. Ya va a ver por qué es importante esta pequeña introducción que nosotros le hacemos. Nosotros vamos a leer primero lo que dice de las disposiciones especiales, porque es la manera que ordenamos la lectura de este texto. No es que esté en ese orden en el texto del proyecto de reforma constitucional de Cabildo, pero ellos en las disposiciones especiales dicen esto que ahora voy a leer y que remite al artículo que se cambia, que es el artículo 52 de la Constitución, que es un artículo referido a la usura. Y ellos dicen lo siguiente. Es cierto que le había pedido Homero, esperemos que por el rato que esté en cuestión, lo ideal es sacar de repente los celulares, Homero, para que la gente pueda leer si es que alcanza a leer. Lo que tú más puedas acercar en la pantalla para que las letras le queden más visibles a la teleaudiencia sería lo mejor, siempre y cuando lo puedas hacer, Homero. Y permanecer las hojas, especialmente permanecer esta un rato largo para que la gente, si es posible, pudiera leer ahí el texto, más allá que creo que me deben de tener confianza la gente de la audiencia, pero nos pareció pertinente que la gente accediera al texto. Es decir, en lo posible conservar el que pusiste, el que pones ahora, por ejemplo,
mantenerlo un rato largo, que la gente pueda hacer una lectura de él, unos 2 o 3 minutos, por ejemplo, mientras yo hablo, y después otros 2 o 3 minutos la otra página. Bueno, vamos a leer, que espero que la audiencia pueda leer junto conmigo ahí. La Z, 2 puntitos, bis, incorporada en ocasión de la realización plebiscitaria el día 31 de octubre, es decir, las disposiciones especiales y transitorias que están en la Constitución al final de ella. Z bis, dice así el proyecto de ley de Cabildo Abierto contra la usura. Con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional y mientras no entre en vigencia una nueva ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 52, fíjase el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30%, sobre los montos convertidos a unidades indexadas. ¿Qué pasa? Acá dice que con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional, es decir, después de ser votada en octubre del 24, entra a regir a partir del 1 de marzo del 25, donde ya están funcionando las cámaras, es decir, ambas cámaras, y por lo tanto pueden cambiar este 30%, como bien dice acá, y como bien vamos a leer ahora, lo que dice el artículo 52 y que ellos aluden a él. Vuelvo a reiterar la lectura y me voy hacia la parte después. Con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional y mientras no entre en vigencia una nueva ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52, fíjase el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30%, sobre los montos convertidos a unidades indexadas. Ahora, ¿qué dice el artículo 52? Que ellos aluden a él. En el texto plebiscitario dice, modifícase el artículo 52 de la Constitución de la República, el que quedará redactado en la siguiente forma. Artículo 52. Prohíbese la usura. Esto es textual, el prohíbese la usura, es textual del artículo 52 que todavía hoy está vigente. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los 2/3 del total de componentes de cada una de las cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, mora, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional. Ello se aplicará a todo tipo de obligaciones, incluidas las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. Como ven, la lista abarca casi todo lo que es el funcionamiento financiero, digamos, del país y todo lo referido a los organismos estatales y municipales o departamentales. La ley no podrá delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo referido anteriormente. Es decir, la ley que ahora vamos a hablar, ese famoso 2/3, no podrá delegar a ninguna autoridad la determinación de ese interés máximo referido anteriormente. La ley determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Sobre esto vamos a venir después. ¿Por qué vamos a venir después? Porque esta parte de la actual redacción, que es totalmente nueva, este aspecto es muy importante, porque hasta ahora la ley va a determinar la pena a aplicarse a los contraventores. Sigue vigente que nadie irá preso por deudas, pero acá se abre la posibilidad de que por deuda la ley
determine penas a aplicarse a los contraventores, es decir, a quienes deben, a quienes no han pagado. Por lo tanto, pudieran de futuro, por ley, los acreedores, es decir, quienes prestaron, resarcirse de otras maneras que puede ser pecuniaria, es decir, con el remate de posibles propiedades o algo que pueda tener la persona deudora. ¿Está claro lo que estoy hablando? Y vuelvo ahora al aspecto. Si quieres cambiar de página, puedes hacerlo, Homero. Y vuelvo ahora a la parte de volver a reiterar lo que dice acá. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los 2/3 del total de componentes de cada una de las cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá pasa lo siguiente. Pasa que si la ley que hoy está vigente, que fue votada en el año 2012, obtuvo unanimidad, obtuvo el 100% de los votos de ambas cámaras, es clarísimo lo que nosotros habíamos acusado de que es una verdadera sinvergüenzada este proyecto de ley de reforma constitucional planteada por Cabildo Abierto, porque lo que fija en un principio, que uno al recién escuchar las noticias que fundamentalmente difunden los grandes medios de comunicación, llámese Canal 5, pero más que nada llámese Canal 4, 10 y 12, todos los grandes diarios y después todas las grandes radios y todos los repetidores en el interior, que la inmensa mayoría de los periodistas lo que se encargan de hacer es repetir lo que ya dijeron tanto los canales como los grandes diarios como las grandes radios. ¿Está claro lo que planteo? Por eso es que la mayoría de la población le queda la imagen que Cabildo plantea un proyecto de reforma que reduce el máximo del interés a un 30%, lo cual ya sería caro, lo cual ya sería, de cierta manera, lo podríamos denominar también usura, porque se puede prestar por mucho menos interés. Veremos para qué nos da el tiempo, de eso también les hablaremos. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted me ha escuchado atentamente y yo he sido feliz en transmitir lo que quiero transmitir, es obvio que le han puesto una trampa a la población, y en esa trampa colaboran, por supuesto, los grandes medios de manipulación de la opinión pública, que saben muy bien lo que se está cocinando, y esto por supuesto que no perjudica para nada la enorme ganancia que tienen los bancos. Incluso el propio Banco República, que hace décadas tiene una política que es afín a que la banca extranjera y sus casas prestamistas puedan estar. Es decir, que el Banco República presta a un alto interés, pero aparte de prestar a un alto interés, opone enormes dificultades a veces al crédito. Y eso lleva a que la banca extranjera instalada en el país pueda trabajar tranquilamente. Y ese Banco República, si tendrá tasas de interés abusivas, si tendrá tasas de interés abusivas, que estos últimos años tuvo ganancias anuales de más de 500 millones de dólares. Y este último año, 2023, superó los 600 millones de dólares de ganancia anual. ¿Se imagina quién es el que paga, el que permite que tenga tan enormes ganancias el Banco República? Se imaginará, por otro lado, la banca privada,
se imaginará por otro lado la banca privada, pero más que nada se imaginará lo que ganan las casas prestamistas. Bueno, Homero, haríamos y pasaríamos esos 2 videos que te pedí, que se refieren al plebiscito de la seguridad social, al cual hay que acompañar con su firma, y es necesario, ahí sí tienen los celulares para anotar y mandarnos mensajes, especialmente al 614, ¿para qué? Para solicitar papeletas para usted misma levantar firmas, es decir, colaborar con las dificultades que estamos teniendo para levantar las firmas y poder llegar a la cantidad de firmas necesarias para poder eliminar las AFAP, para que los jóvenes de 46 años o menos no se vean obligados a trabajar hasta los 65 años y para que la pasividad menor equivalga a un salario mínimo nacional, es decir, que equivalga a 22.000 pesos 209. Bueno, pasamos esos 2 videitos, Homero. Te quieren asustar. Tú tranquilo. Mira, cuando se aprobaron las AFAP en el año 96, dijeron que era porque había que resolver el problema de financiación del BPS. Y ahora, a los años de esto, ponen una ley porque hay que resolver la de financiación del BPS. Difícil de creer. Lo segundo, en 30 países, solamente en 30 países del mundo, hubo el régimen de AFAP. 18 ya se borraron. ¿No será que te quieren dormir una vez más con un cuento? Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes las AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. Bueno, si querés volver a poner cuando puedas, Homero, las páginas esas las puedes poner si quieres. Ahora vamos a seguir leyendo este proyecto de ley de Cabildo Abierto contra la usura y por una deuda justa. En cuanto a la deuda justa, porque nos gusta estar con la verdad, por algo se llama Encuentro con la Verdad nuestro programa. En cuanto a la deuda justa, podría haber una oportunidad de aquellos que tuvieran el dinero de saldar la deuda y no tener que refinanciarla. Porque de lo contrario, porque este proyecto de ley está muy bien pensado y espero que haya tenido yo la suficiente habilidad o haberme expresado correctamente y haberles quedado claro la enorme sinvergüenzada que hay en lo que respecta a el interés y que la usura en realidad no se combate para nada, sino que se deja a merced de lo que dispongan 2/3 de ambas cámaras, que el interés que hoy tenemos de usura legalizado de un 147% de interés anual se votó por unanimidad, es decir, por el 100%. Por lo tanto, 2/3 los consiguen fácilmente.
Ahora, con respecto a la deuda, tiene los siguientes planteos. Todas las deudas, y acá estoy leyendo, ¿no? Todas las deudas contraídas antes del 18 de julio del 2023, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertidos a unidades indexadas al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario, en las siguientes condiciones. El monto resultante, en unidades indexadas del monto resultante original, se le aplicará una tasa efectiva anual del 4%, por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos. Esto, en principio, tenemos que reconocer que es una manera justa de poner el valor de una deuda que, por ejemplo, si tiene 10 años, poniendo por todo concepto, mora, recarga, multa, un 4% anual, en 10 años nos llega un 60%, por ejemplo, de agregarle a la deuda original en unidades indexadas, que es cierto, la puede ajustar en un 11 a un 13% más que lo que podría ser de repente en pesos. Estamos hablando de lo que transcurre en un año. Por lo tanto, una deuda original transformada en unidades indexadas y agregándole un 4% de interés anual, en 10 años tendrá que pagar un 60% más. Póngale que la deuda fuera de 50.000 pesos. Eso significa que tendría que pagar 80.000 pesos. De 50.000 tendría que pagar 80.000 pesos en unidades indexadas, quizás un poco más, pero al lado de lo que hoy pretenden de 20, 30.000, 50.000, 100.000 pesos, que muchas veces el acreedor le quiere cobrar al deudor a hasta más de 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, en ese aspecto, esto es justo. Ahora, esto es justo en la medida que la persona disponga del dinero, vaya hasta la casa prestamista, vaya hasta el banco y liquide esa deuda. Porque en la medida que sigan rigiendo tasas de interés usureras, y todo indica que van a seguir rigiendo, si hace una refinanciación, si hace un contrato, bueno, este proyecto de ley también ayuda a que la gente vuelva a caer, porque no se olviden que está ese millón de uruguayos que están endeudados, que están en el clearing y que hoy no están recibiendo préstamos. Es decir, este proyecto de ley ayudaría que esa gente ingresara de nuevo en la noria, en el espiral que crean los bancos y las casas prestamistas, que realmente suicidan a la gente, es decir, la asesinan. Y bueno, eso está planteado ahí, por eso digo, esta parte, digamos, de la deuda es justa en la medida que el deudor tenga capacidad y junte el dinerillo, vaya haciéndolo desde ya para liquidar eso que debe. De lo contrario, no, ni se acerque, porque va a volver a la misma. Claro, está el tema de aquello otro que leímos hace un momento. ¿Qué cosa? La ley determinará la pena a aplicarse a los contraventores. De esto nosotros no podemos afirmar nada, porque simplemente está esa frase ahí dentro del proyecto de ley de Cabildo Abierto. Espero haber sido medianamente claro. Ahora, la liquidación a partir de un 4% de interés por todo concepto, es decir, inclusive si se le suma mora, recarga, el máximo 4% es una liquidación justa de lo que la persona debe, después de transferirla a unidades indexadas. A dicho monto, puedo enganchar un poquito antes, es decir, leer una parte ya leída, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido,
convertido a unidades indexadas al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario en las siguientes condiciones. Al monto resultante se le aplicará una tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos. A dicho monto se le descontarán los pagos ya efectuados por el deudor por todo concepto, convertidos a unidades indexadas. También otra disposición que es muy correcta, Esta disposición comprende a cualquier persona que tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a las unidades indexadas, 200.000 unidades indexadas. Además, que esto equivale, no llega actualmente a 1.200.000 pesos. Es decir, que esto no contempla grandes deudores. Por lo tanto, creemos que esto tiene la intención, esta segunda parte del proyecto de ley de Cabildo, de volver a poner en el circuito bancario, en el circuito de la casa prestamista, a ese 1.000.000 de uruguayos que están en el clearing, inclusive a esos 600.000 o más que están como deudores incobrables, calificados así por el Banco Central. Esta disposición comprende a cualquier persona que tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a 200.000 unidades indexadas, contraído por personas físicas o por las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales. Artículo 3. La presente reforma constitucional entrará en vigencia el día 1 de marzo del año 2025. Creo haberles leído la totalidad de este proyecto de reforma constitucional. Por lo tanto, esta sería la primera parte, Homero, y ingresaríamos ahora en lo que es la primera propaganda. Es decir, espero haber sido claro, en cuanto a la usura no hay combate en serio ninguno, todo lo contrario, hay una enorme trampa planteada ahí. Bueno, ahí tenemos el logo del Partido Humanista y ahí tenemos su lista, la 1969, bueno, que esperamos que en octubre esté dispuesto a acompañarnos. Cuando alguno nos pregunta si estamos trabajando, seguimos trabajando. Se están realizando reuniones, está creciendo la concurrencia, no es lo que nosotros quisiéramos, pero lentamente hay cierto crecimiento en cuanto a organización que nos interesa sobremanera. De eso capaz que hablamos en la segunda parte del programa. Y bueno, lo que decimos siempre, si nos invitan a conversar en cualquier casa de familia, que haya 3, 4, 5 personas, ahí explicaríamos cuál es el programa de la Unidad Popular y las características que tiene dentro de ella el Partido Humanista. Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito